El multimillonario Nicolás de la Vega entró en el decrépito orfanato de Santa Cecilia con una sola intención: confirmar que el último obstáculo para su imperio de cemento y cristal estaba listo para ser demolido. Su corazón, congelado por una tragedia de hace 7 años que le arrebató a su esposa y a su hijo recién nacido, no sentía nada por aquel lugar, construido sobre las ruinas de su antiguo hogar. Era un hombre que lo poseía todo, pero que vivía en un vacío glacial. Pero entonces, en la penumbra de la habitación 7, sus ojos se clavaron en un pequeño de 7 años que sostenía un relicario de plata, ennegrecido por el fuego. Nicolás se paralizó. Era el mismo relicario que él le había regalado a su amada Helena, una pieza que creía convertida en cenizas junto a sus sueños. El aire se escapó de sus pulmones mientras un torbellino de incredulidad y un dolor punzante lo golpeaban con la fuerza de un huracán. Ese relicario no podía existir. Había sido consumido por el mismo incendio que destruyó su hogar y su vida. Verlo ahora, en las manos de un niño huérfano que tenía exactamente la edad que tendría su hijo, desafiaba toda lógica y razón, abriendo una grieta en la muralla de hielo que había construido alrededor de su alma. Por primera vez en 7 años, una esperanza imposible y aterradora comenzó a florecer en medio de su desierto emocional. ¿Qué harías si descubrieras que el final de tu historia fue en realidad el comienzo de la mentira más cruel? Pero antes de revelarte cómo ese pequeño relicario de plata está a punto de derrumbar un imperio construido sobre secretos, si crees que el destino puede reunir lo que la tragedia separó, deja tu like para encender una luz de esperanza en esta historia y suscríbete ahora, porque lo que este hombre está por descubrir te hará cuestionar todo lo que crees sobre la justicia y las segundas oportunidades. Inmediatamente, Nicolás dio la orden que hizo temblar los cimientos de su propia empresa. La demolición se detenía indefinidamente. Su socio y cuñado, Armando Montes, estalló en furia. Para él, el orfanato no era más que un terreno valioso, y cada día de retraso representaba pérdidas millonarias y el riesgo de que un secreto atroz saliera a la luz. «Es solo un edificio viejo, Nicolás. Supera tu pasado y derríbalo de una vez», le gritaba, su voz cargada de una urgencia que iba más allá de los negocios. Pero Nicolás no podía escuchar. Una pregunta imposible había echado raíces en su alma desolada. ¿Cómo llegó esa joya a las manos de ese niño? Determinado a encontrar la respuesta, decidió que no se movería ni una sola piedra de ese lugar hasta desenterrar la verdad, sin importar el costo o a quién tuviera que enfrentar en el camino. Con un pretexto que ni él mismo creía del todo, el de supervisar personalmente los análisis estructurales previos a la demolición, Nicolás comenzó a visitar el orfanato a diario. Su primera conversación fue con la directora, Sorana, una mujer de mirada serena y manos curtidas por el trabajo. En su modesta oficina, que olía a libros viejos y a una fe inquebrantable, Nicolás expuso su falsa intención con una frialdad ensayada. Sin embargo, Sorana vio más allá del magnate implacable. Vio el dolor en sus ojos, la forma en que su mirada se desviaba hacia el pasillo que conducía a la habitación 7. Ella no hizo preguntas, simplemente asintió, intuyendo que la verdadera estructura que aquel hombre había venido a evaluar no era la del edificio, sino la de su propia alma rota. Las visitas se volvieron un ritual extraño y silencioso. Nicolás observaba a Leo desde la distancia, con el corazón en un puño, luchando contra el impulso de correr y abrazar a ese pequeño desconocido. Un día, rompiendo sus propias barreras, se acercó al niño en el jardín y le ofreció un pequeño coche de carreras de metal, una réplica exacta de un modelo clásico y carísimo. Leo lo aceptó con una timidez
que desarmó al millonario, sus pequeños dedos rozando los de Nicolás. Mientras tanto, en su lujosa oficina, Armando Montes sentía un pánico helado recorrer su espalda. Un informante le había enviado una foto. Nicolás arrodillado frente a un niño en el jardín del orfanato. Comprendió de inmediato que aquello no era un negocio, era una amenaza. La demolición ya no era una prioridad financiera, sino una necesidad existencial para mantener su secreto a salvo. Decidido a encontrar una prueba tangible, Nicolás le pidió a Sorana acceso a los registros del orfanato. Juntos, en un pequeño archivo impregnado del olor a papel viejo y cera de velas, buscaron la entrada de Leo. La encontraron en un grueso libro encuadernado en cuero, con la caligrafía elegante de una monja ya fallecida. La anotación era escueta, pero cada palabra era una descarga eléctrica para el corazón de Nicolás. Bebé varón, encontrado en la puerta del convento en la madrugada del 15 de mayo, 7 años atrás, envuelto en una manta de lana azul, con un relicario de plata en su pequeña mano. La fecha coincidía. El relicario era la prueba irrefutable. Ya no era una coincidencia, era un milagro imposible que exigía una respuesta. Un hilo de plata que conectaba su pasado devastado con un presente lleno de una esperanza aterradora. La esperanza comenzó a transformar a Nicolás. El hielo en sus venas se derretía lentamente, reemplazado por un calor protector cada vez que veía a Leo. En la risa del niño creía escuchar el eco de la alegría de Elena. En sus ojos profundos veía un reflejo del amor que creía perdido para siempre. Ya no se trataba solo de confirmar una sospecha, sino de recuperar un pedazo de su vida. Pero justo cuando permitía que esa nueva calidez lo envolviera, la sombra de Armando se proyectó sobre él. Su cuñado apareció una tarde en el orfanato, con una sonrisa falsa y una mirada cargada de veneno. «Nicolás, hermano, ¿qué haces aquí?», le dijo poniendo una mano en su hombro. «Este lugar te está enfermando. Estás persiguiendo fantasmas. Destruyamos esto de una vez y deja que el pasado descanse en paz». La advertencia no había funcionado. Armando Montes, observando desde la fría altura de su oficina cómo la demolición seguía paralizada, sintió una oleada de pánico glacial. La obsesión de Nicolás con ese niño y ese maldito relicario era una bomba de tiempo que amenazaba con destruir su vida entera. Decidió que la sutileza ya no era una opción. Con una crueldad calculada, movió sus hilos de poder y contactó a un viejo conocido en los servicios sociales. Un informe anónimo, cuidadosamente orquestado, fue presentado, describiendo al orfanato de Santa Cecilia como un lugar inseguro y a un niño específico, Leo, como problemático y necesitado de una evaluación especializada. El objetivo era claro y despiadado: trasladar a Leo a una institución estatal, lejos, muy lejos del alcance de Nicolás, cortando de raíz el lazo que amenazaba con desenterrar su atroz secreto. La noticia llegó al orfanato como un viento gélido. Sorana, con el rostro pálido y las manos temblorosas, llamó a Nicolás. La frialdad del magnate se quebró al instante, reemplazada por una furia protectora que no había sentido en 7 largos años. Era un instinto primario, el rugido de un león defendiendo a su cachorro. «No van a tocarlo, Sorana. Le doy mi palabra», dijo con una voz tan firme que parecía tallada en acero. Inmediatamente movilizó a su equipo legal, los mejores abogados del país, hombres acostumbrados a mover montañas corporativas, ahora encargados de proteger a un solo niño. Por primera vez, Sorana no vio al destructor de su hogar, sino a un guardián desesperado, un hombre dispuesto a desatar todo el poder de su imperio, no para construir, sino para proteger la frágil esperanza que había encontrado en la habitación 7. Mientras los abogados de Nicolás levantaban un muro legal infranqueable alrededor del orfanato,
La conmoción generada por la amenaza del traslado sacudió la tranquila rutina del lugar. Fue entonces cuando una de las monjas más ancianas recordó algo. «El viejo Mateo», susurró. «Él estaba de guardia la noche que encontraron al pequeño Leo». Mateo, el antiguo jardinero y hombre de mantenimiento, ahora vivía en una modesta casa a las afueras de la ciudad. Nicolás no perdió un segundo. Encontró a un anciano de manos artríticas, pero de memoria impecable. Mateo recordaba aquella noche como si fuera ayer. No solo el llanto del bebé, sino algo más. Un coche oscuro y lujoso que se detuvo brevemente, una figura femenina que dejó el bulto en la puerta y huyó a toda velocidad. «Nunca vi su rostro», dijo Mateo, «pero recuerdo parte de la matrícula. Las letras eran M, N y T». Con esa nueva pista, un fragmento de verdad que ardía en su bolsillo, Nicolás regresó al orfanato. La batalla legal le había comprado tiempo, pero la confesión de Mateo le había dado una dirección. Ya no buscaba fantasmas, perseguía un coche, un rastro tangible que lo conectaba con el pasado. Encontró a Leo en el jardín, dibujando en la tierra con una ramita. Se arrodilló frente a él, no como el millonario poderoso, sino como un hombre buscando redención. Sus ojos se encontraron y por primera vez Nicolás no vio solo al niño del relicario, sino a un alma que necesitaba ser salvada, una promesa que debía cumplir. En ese silencio le hizo un juramento mudo, una promesa que resonó en lo más profundo de su ser. «No descansaré hasta que sepas quién eres. No descansaré hasta traerte a casa». Leo, sin entender las palabras no dichas, sintió una ola de seguridad y apoyó su pequeña mano sobre la de Nicolás. El lazo se había vuelto irrompible. Las letras M, N, T se convirtieron en la obsesión de Nicolás. Contrató al mejor investigador privado del país, un hombre discreto y eficiente que trabajaba en las sombras del poder. En menos de 48 horas, los resultados llegaron en un sobre sellado. La matrícula parcial correspondía a un sedán de lujo que había sido reportado como robado y luego encontrado calcinado semanas después del incendio. Sin embargo, el informe original de compra del vehículo llevaba a una empresa fantasma, una fachada que, tras varias capas de engaños corporativos, tenía un único beneficiario: Armando Montes. Nicolás sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La coincidencia era imposible, la conexión innegable. La imagen de su cuñado, el hermano de su amada Elena, se transformó en la de un monstruo. Ya no era una sospecha, era una certeza helada que le quemaba el alma, pero aún no tenía la pieza final, la prueba irrefutable que explicara el milagro de Leo. Mientras tanto, Armando sentía el cerco cerrarse. Un contacto dentro de la agencia de investigación le alertó de que Nicolás estaba indagando sobre sus finanzas de hacía 7 años, específicamente sobre la compra de un coche. El pánico, frío y afilado, lo atravesó. Nicolás no se detendría. Comprendió que sus intentos de disuasión habían fracasado y que ahora se encontraba en un punto de no retorno. La demolición ya no era suficiente. Necesitaba una solución definitiva. En la soledad de su lujosa oficina, con la vista de la ciudad a sus pies, una idea oscura y terrible comenzó a tomar forma en su mente. Si un incendio le había dado todo lo que tenía, quizás otro incendio podría preservar su imperio. La seguridad del orfanato y quizás la vida de Nicolás se convirtieron en el próximo objetivo de su desesperada y criminal ambición. El peligro ya no era una amenaza lejana, sino una sentencia inminente. Lejos de las conspiraciones y las amenazas, en la humilde paz del orfanato de Santa Cecilia, Sorana sentía que debía poner orden en medio del caos legal que los rodeaba. Decidió organizar el viejo almacén de donaciones, un cuarto polvoriento lleno de recuerdos y objetos olvidados.
Mientras movía una pesada arca de madera que no había sido abierta en años, notó que el fondo se movía. Con curiosidad, forzó la tabla y descubrió un compartimento secreto. Dentro, envuelta en un pañuelo de seda descolorido, había una carta. El sobre, amarillento por el tiempo, no tenía destinatario. Solo una fecha escrita con una caligrafía temblorosa que correspondía a la semana posterior al incendio. Un escalofrío recorrió a la monja. En el silencio del almacén, con el polvo danzando en un solitario rayo de luz, sintió que sostenía en sus manos no solo un papel viejo, sino una respuesta enviada por el cielo. Con manos temblorosas, Sorana abrió el sobre. La carta era la confesión de una enfermera atormentada por la culpa. En ella relataba los últimos momentos de Elena de la Vega. Revelaba que Elena no había muerto en el incendio, sino que había sido rescatada con vida, aunque mortalmente herida. En su último aliento había dado a luz a un niño sano y le había hecho jurar a la enfermera que lo salvaría, susurrando con sus últimas fuerzas el nombre de su asesino, Armando. Aterrada por el poder de Montes, la enfermera cumplió su promesa de la única manera que se le ocurrió, dejando al bebé, Leonardo, en el lugar más seguro que conocía. Las lágrimas nublaron los ojos de Sorana. Era la verdad, la prueba definitiva. El milagro tenía una explicación y el monstruo tenía un nombre. Sin perder un segundo corrió hacia el teléfono. Tenía que llamar a Nicolás. Tenía que decírselo todo antes de que fuera demasiado tarde. La llamada de Sorana llegó como un trueno en un cielo despejado, su voz temblorosa al otro lado de la línea, mientras leía la confesión de la enfermera. Cada palabra era un martillazo en el alma de Nicolás. Elena había sobrevivido, había dado a luz, y con su último aliento había susurrado el nombre de su asesino, Armando. El teléfono casi resbaló de su mano sudorosa mientras el mundo a su alrededor se disolvía en un zumbido ensordecedor. El coche comprado por Armando, el incendio, la insistencia en demoler el orfanato, todo encajaba en un rompecabezas monstruoso. El dolor profundo de su luto, que lo había consumido durante 7 años, se transmutó en una furia glacial y justiciera. Ya no buscaba respuestas, iba a ejecutar una sentencia. Nicolás no caminó. Irrumpió en la opulenta oficina de Armando, en el último piso de la Torre de la Vega. Sin mediar palabra, arrojó sobre el escritorio de caoba pulida el informe del investigador privado y una transcripción de la carta. La máscara de cordialidad de Armando se resquebrajó al instante. Su rostro palideció mientras sus ojos saltaban de un papel a otro, reconociendo la verdad que lo condenaba. «Explícame esto, Armando», dijo Nicolás. Su voz era un susurro bajo y letal, más aterrador que cualquier grito. «Explícame cómo el coche que compraste en secreto terminó calcinado la misma semana que mi familia murió. Explícame por qué el último susurro de tu hermana fue tu nombre». El pánico reptaba por el rostro de Armando, sus ojos buscando una salida que no existía. Acorralado, sin escapatoria, el monstruo que habitaba en Armando finalmente rugió. Se puso en pie de un salto, golpeando el escritorio con los puños, su rostro contorsionado por una mezcla de rabia y terror. «¡Sí, fui yo!», gritó, el veneno acumulado durante años brotando en cada sílaba. «Tú siempre lo tuviste todo, Nicolás. La fortuna, el respeto a mi hermana. Ella iba a dejarte por mí, pero se arrepintió. Ese incendio era para asustarte, para que entendieras lo que es perder. Ese niño nunca debió nacer para heredar tu mundo, un mundo que debió ser mío». Lo que Armando, en su ceguera de ira, no vio fue la pequeña luz roja parpadeando discretamente en la esquina del techo, la lente de una cámara de seguridad grabando cada palabra de su confesión. El grito de Armando se apagó, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire, tóxicas e imborrables. En ese instante, el mundo de Nicolás se desmoronó
y se reconstruyó por completo. La traición era un abismo, pero la alegría de saber que su hijo vivía era un sol que lo eclipsaba todo. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió de la oficina, dejando a Armando con el eco de su propia destrucción. Corrió como nunca antes, no hacia la venganza, sino hacia la redención. Llegó al orfanato con el corazón desbocado, encontró a Leo en el jardín y se arrodilló frente a él, con los ojos llenos de lágrimas. Sosteniendo el relicario, le dijo con la voz rota por la emoción: «Este no es solo un tesoro, es nuestra historia. Yo soy tu papá». 7 años de infierno se disolvieron en el abrazo que unió a padre e hijo por primera vez. La noticia de la confesión y el arresto de Armando Montes sacudió los cimientos de la alta sociedad, pero para Nicolás todo ese ruido era insignificante. Su universo entero se había reducido a los pequeños brazos de Leo rodeando su cuello. La transición no fue inmediata, pero fue inquebrantable. Con la ayuda de Sorana y un equipo de psicólogos infantiles, Nicolás comenzó a construir un puente hacia el corazón de su hijo. Ya no visitaba el orfanato como un magnate, sino como un padre aprendiendo a jugar, a escuchar cuentos antes de dormir y a curar rodillas raspadas. Leo, que siempre había sentido un vacío inexplicable, comenzó a llenarlo con la seguridad y el amor incondicional de un padre que había movido el cielo y la tierra para encontrarlo. El proyecto del complejo de lujo fue cancelado de la noche a la mañana. En su lugar, Nicolás anunció el proyecto más ambicioso de su vida, uno que no generaría ganancias, sino esperanza. Destinó toda su fortuna y los recursos de su empresa a un nuevo propósito. La demolición del viejo y decrépito orfanato de Santa Cecilia no sería para construir una torre de cristal, sino para levantar en su lugar la Fundación Elena de la Vega. Sería un hogar modelo, un santuario de última generación para niños desamparados, con los mejores educadores, jardines inmensos y un presupuesto ilimitado para darles a los niños el futuro que su propio hijo casi había perdido. Sorana, con lágrimas de gratitud, fue nombrada directora vitalicia. 5 años después, el sol de la tarde bañaba los impecables jardines de la fundación. Un Nicolás de la Vega completamente transformado, con canas en las sienes, pero una sonrisa genuina que nunca antes había tenido, caminaba de la mano de Leo, ahora un niño de 12 años, brillante, feliz y lleno de vida. Juntos, observaban a decenas de niños reír y jugar en el lugar que una vez fue símbolo de dolor y ahora era un monumento al amor. No solo habían reconstruido un edificio, habían reconstruido una familia sobre los cimientos de la verdad y la redención. Nicolás ya no era el hombre que destruía para construir, sino el hombre que había encontrado su verdadero propósito al rescatar el tesoro más grande de las ruinas de su propio corazón. La jornada deles prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos, vamos a celebrar los giros del destino que solo el corazón puede crear. El juicio de Armando Montes fue un espectáculo mediático que paralizó a la ciudad. La grabación de su confesión, fría y brutal, resonó en la sala del tribunal como el martillo de un juez implacable, sellando su destino sin dejar lugar a dudas. No mostró arrepentimiento, solo el veneno de un hombre derrotado, cuya máscara de respetabilidad se había hecho añicos para siempre. Fue condenado a la máxima pena por el homicidio de su hermana Elena y el secuestro de su sobrino, además de fraude corporativo. Su imperio, construido sobre cenizas y mentiras, se derrumbó con él. Mientras su nombre se convertía en sinónimo de traición y oscuridad,
el de Nicolás de la Vega comenzaba a asociarse con la redención y un milagro. Lejos del ruido de los tribunales y los titulares de prensa, Nicolás y Leo comenzaron a construir su nueva vida, pieza por pieza. El proceso de adopción fue una mera formalidad legal, pues en sus corazones ya eran padre e hijo desde aquel abrazo que sanó 7 años de dolor. Nicolás, con una determinación renovada, desmanteló su viejo imperio de cemento y cristal, vendiendo propiedades no para acumular más riqueza, sino para canalizar cada centavo en la Fundación Elena de la Vega. Leo, por su parte, florecía bajo el sol de un amor incondicional. Las pesadillas fueron reemplazadas por cuentos antes de dormir, y el silencio de la habitación 7 fue sustituido por risas que llenaban cada rincón de su nuevo hogar. Pasaron 5 años. La Fundación Elena de la Vega se había convertido en un faro de esperanza en toda Latinoamérica. Donde antes había muros desconchados y tristeza, ahora se alzaban edificios modernos y coloridos, rodeados de jardines exuberantes y campos de juego donde resonaban las risas de cientos de niños. Un Nicolás de la Vega, con el cabello plateado pero los ojos llenos de una paz profunda, caminaba junto a Leo, ahora un adolescente de 12 años, seguro y brillante. Ya no quedaban rastros del magnate atormentado, ni del niño melancólico. Eran simplemente una familia, cuya felicidad era el monumento más grande y verdadero que habían construido, un legado de amor nacido de la tragedia. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja, padre e hijo se detuvieron frente al gran retrato de Elena que presidía el vestíbulo principal. Su sonrisa, capturada en el lienzo, parecía iluminar todo el lugar. Leo, observando la pintura, se apoyó en su padre. «Ella estaría muy orgullosa de todo esto, papá», dijo con una voz tranquila y segura. Nicolás le pasó un brazo por los hombros, sintiendo el peso reconfortante de la realidad, del milagro que era tener a su hijo a su lado. «Ella está orgullosa de ti, Leo, siempre lo ha estado», respondió con el corazón rebosante. En ese abrazo, bajo la mirada eterna de Elena, el círculo se cerró por completo. El camino de Nicolás y Leo es la prueba viviente de que el verdadero valor no reside en los imperios de acero y cristal, sino en los lazos que creíamos rotos para siempre. Nicolás de la Vega, el hombre que llegó para demoler las ruinas físicas de su pasado, terminó reconstruyendo las ruinas de su propia alma sobre los cimientos del amor paternal. Aquel pequeño relicario de plata, ennegrecido por el fuego de una traición, se convirtió en la llave que abrió la puerta a una segunda oportunidad, demostrando que el tesoro más grande no era un terreno valioso, sino el corazón de un hijo que lo esperaba en silencio. Su viaje nos enseña que la redención no se encuentra borrando el dolor, sino abrazando la verdad que éste esconde, transformando el luto más profundo en la más inquebrantable de las felicidades. La historia de ambos es un poderoso recordatorio de que, a veces, el destino escribe sus planes más hermosos con la tinta de la tragedia. Nos muestra que la esperanza puede florecer en los lugares más inesperados, como una pequeña flor creciendo entre los escombros de un edificio condenado. Es un testimonio de que incluso en la noche más oscura del alma, cuando la mentira parece haberlo consumido todo, una sola chispa de verdad, guardada en el corazón inocente de un niño o en una carta olvidada, tiene el poder de incendiar el mundo y traer la luz de vuelta. Esta no es solo la historia de un reencuentro, es la prueba de que el amor verdadero es una fuerza de la naturaleza capaz de superar el tiempo, la muerte y la más cruel de las traiciones para sanar las heridas más profundas. La travesía de Nicolás y Leo demuestra que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención ha tocado tu alma,
compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán sombría sea la noche. Juntos, vamos a celebrar los giros del destino que solo el corazón puede crear.